Buen día, Carolina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Miguel, le queríamos consultar primero cuál es la razón, ¿no? ¿Por qué se ha tomado esta decisión desde el Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que están mirando? Bueno, lo que hay que plantear es que siempre que llega la época invernal y el descenso de las temperaturas, aumenta naturalmente en todo el mundo la frecuencia de consultas por patologías virales respiratorias. Esto implica que en las salas de espera tengamos personas que tienen este tipo de cuadros que pueden Sí, ser por influenza, por virus sincitial respiratorio, por el rinovirus, por metaneumovirus, es decir, toda una gama variada de virus que circulan durante el invierno. Y el uso del barbijo con la pandemia nos ha dejado una gran enseñanza, sí. y es que es un elemento de protección y de prevención que es fundamental. Ujú. Para ser más gráficos, en el primer año de pandemia, durante el 2020, no hemos tenido circulación de todos estos virus que yo acabo de mencionar. Cuando uno Sí, analiza las gráficas de circulación viral, ve que no hemos tenido absolutamente ningún caso de virus sincitial respiratorio durante ese año, ningún sí. caso de influenza. Entonces, es una manera de prevenir, tratar de disminuir la frecuencia de casos y sobre todo proteger a población vulnerable que quizás asiste por otro motivo a las instituciones Claro, de salud. Es claro. decir, quizás un enfermo oncológico va a un hospital y puede contagiarse un cuadro de gripe o un simple resfrío, que para un enfermo oncológico nunca va a ser simple, Sí, por otro tipo de paciente que está circulando en la misma institución. claro. Entonces creo que es una medida de prevención acertada. Eh, Hay que decir que está planteado como obligatorio para las instituciones de salud. Tendríamos que plantearnos dentro de las instituciones de salud en algunas áreas mantenerlo durante todo el año, no solamente en invierno, Sí, porque hay áreas que tienen mayor exposición. Los servicios de neumonología tienen este tipo de cuadros todo el año. Hay servicios como los de tuberculosis, donde hay enfermos tuberculosos, donde sí se mantiene durante todo el año esta medida de prevención. Y bueno, y lógicamente en materia de prevención a esto hay que completarlo con la vacuna antigripal en el caso de que yo esté dentro de la población a la que está dirigida esta vacuna. ¿qué aceptación tuvo la medida, no? Porque, bueno, hemos podido observar todo tipo de comentarios, gente que apoya, por supuesto, la decisión, gente que no está de acuerdo, que lo retrotrae a la época de la pandemia y que no le es un recuerdo, ¿no? Satisfactorio, digo, el uso del barbijo, dirán, y era la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Se va a extender para uso general? ¿En qué circunstancias? ¿O qué está pasando? No, la verdad que, bueno, por lo menos lo que yo he podido ver aquí en el vacunatorio de la familia es que las personas han venido, muchas con barbijo, los pacientes. Sí. Estamos repartiendo barbijos porque como esto se ha dictaminado el día de ayer, Mm. entendemos que por ahí hay gente que no se haya enterado y estamos nosotros dando barbijo a las personas que concurren sin barbijo al vacunatorio. Sí, No hemos tenido absolutamente ningún inconveniente. Dentro del personal ha sido bien aceptado, porque bueno, para nosotros, para el personal de salud es algo habitual, claro, claro. y está dentro de las medidas de protección universales para este tipo de cuadros respiratorios. Yo entiendo que por ahí genera un recuerdo para épocas que no han sido muy lindas, Mm. pero reitero que también hay que considerarlo un aprendizaje de esas épocas. La Sí, pandemia nos ha dejado mucho y nos ha hablado a las claras, bueno, en la materia que a mí me compete, de dos cosas: que con el barbijo evitamos el contagio mm. y que con la vacunación hemos salido de la pandemia. Y es por eso Sí. que también muchas veces usamos ese argumento para ser más gráficos ante personas que quizás son reacias a la vacunación. Hablando de esto, ¿qué pasa si alguien quiere ingresar y no está, o dice, bueno, no me voy a poner el barbijo, no quiero? ¿Les ha pasado en estos poquitos días de implementación? ¿Y qué ocurre o qué es lo que establece la normativa? ¿Se le va a prohibir el ingreso? ¿Se lo va a invitar a que salga? ¿No va a poder ser atendido? Porque bueno, son cosas que pueden ocurrir. Sí, en la resolución no especifica qué conducta tomar con una persona que tiene ese tipo de conducta. A ver, son normativas que son optimistas en términos de cumplimiento. Sí, Directamente se plantea en los artículos correspondientes que el uso del barbijo es obligatorio, y uno asume cuando dicta esa normativa que esto va a tener un efectivo cumplimiento, porque no vemos motivo por el cual no cumplirlo. sí. Dentro de una institución sanitaria debería ser moneda corriente el uso del barbijo, con o sin resolución que lo haga obligatorio. Y como decía, hay algunos sectores,
¿a alguien se le ocurre pensar en un cirujano operando a un paciente sin el barbijo puesto? No, claro. Es decir, que hay áreas donde está Sí. ampliamente implementado. Lo que se está planteando es sobre todo para las salas de espera, donde van a mezclarse pacientes que tienen diferentes patologías, sí, es generar un entorno de protección. Y me parece que también ese es nuestro rol como sistema de salud, de generar entornos de protección para nuestros pacientes. No creo que nadie tenga un argumento más válido que ese a la hora de discutirlo, y realmente no creo que se generen muchas dificultades ni haya mucha gente reacia a hacer. Doctor, Si uno le explica bien al paciente, no tiene por qué tener estos problemas. Doctor, ¿qué vienen notando con respecto a la evolución de la curva en relación a la gripe A, la gripe B? ¿Qué pasó en las últimas semanas y qué se está esperando, digo, para la llegada del invierno? Bueno, en cuanto a gripe, hemos tenido circulación de influenza A de manera predominante. Hemos observado un pico hace 2 o 3 semanas que ya viene en descenso. ¿De qué cantidad de casos? Y más o menos ese pico ha llegado a una notificación en la semana de 3.000 casos de enfermedad tipo influenza, es lo que se vigila. Enfermedad tipo influenza implica un cuadro sindromático de fiebre, dolor de cuerpo, más el cuadro de síntomas respiratorios. Sí. A todos esos pacientes se les hace el virológico, algunos han dado influenza A, otro B, otros han dado virus sincitial respiratorio y otro rinovirus, es decir, que hay toda una gama variada de virus que puede producir enfermedad tipo influenza. Sí. Esa curva, que ha mostrado un aumento hace 3 semanas, ha mostrado una deflexión hacia abajo, y es decir, que viene en franco descenso en estas 2 últimas semanas. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el comportamiento de este tipo de virus, tenemos que pensar que en la medida de que desciendan las temperaturas, ventilemos menos los ambientes, circulemos dentro de un colectivo con las ventanillas cerradas, es probable que se incremente el número de casos dentro de las próximas semanas, como ocurre todos los inviernos. Y esto también es plantearle a la población que no está mal el uso del barbijo dentro de un colectivo, no está mal el uso del barbijo en un ambiente cerrado, sobre todo si yo soy una persona de riesgo. ¿Creen que podía extenderse? Digo, sí. La normativa hoy establece que es para los lugares, hospitales, centros de salud y demás. ¿Se podría extender a otras áreas? ¿Es un análisis o no? No está previsto. En realidad, bueno, no es algo que hayamos charlado específicamente con el ministro, pero en la medida de que la curva de casos se mantenga dentro de lo esperado para la época y no tenga un aumento inusitado con respecto a los años anteriores, no tendría por qué ocurrir esto. Pero reitero también que la medida en los hospitales tiene que ver con proteger a un paciente diabético que va a controlarse la glucemia y que puede contagiarse una gripe, puede hacer una gripe grave. Y de hecho está dentro de los pacientes que deben vacunarse. Entonces hay que considerarlo más una cuestión que está ligada a eso y no a otro tipo de ideas. Usted hablaba de un pico de casi 3.000 casos, ¿no? Que es cuando hubo más contagios en general. ¿Esa es la cifra que se espera o cuál es la normal, digo, para esta época del año? No, se espera un poco menos para esta época del año y un poco más para el invierno. También hay que decir que los corredores epidemiológicos, que son las gráficas que nos permiten plantear un escenario esperado, se construyen en función de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años. Lo que ha ocurrido en los últimos 5 años ha sido que hemos tenido años con circulación de COVID y con menos circulación de influenza. Es decir, que las curvas para este año por ahí están mostrando un cuadro un poco ficticio, porque nos están planteando una situación esperada con pocos casos, pero estamos considerando el año 2020, 2021, que no hemos tenido circulación de influenza. Es decir, que está un poco sesgado estos corredores epidemiológicos. Y quizás para el análisis tendríamos que irnos un poco más atrás. Pero reitero que con la vacunación, más las medidas de prevención de ventilación de los ambientes cerrados 1 o 2 veces al día, más el hecho de usar el barbijo dentro de las instituciones de salud, tendríamos que tener una situación favorable y nada desmedido con respecto a los años anteriores. Doctor, y con el tema de la vacunación, bueno, ¿cómo está trabajando el Ciprosa, los vacunatorios en general? ¿Hay población de riesgo, por supuesto, que tiene prioridad? Sí, esta vacuna está dirigida a los mayores de 65 años, a todas las embarazadas, a las puérperas que han tenido su bebé hasta los 10 días posteriores al parto, a todos los niños entre 6 y 24 meses de edad y a toda persona independientemente de la edad
que tenga alguna condición de riesgo que haga que pueda tener gripe grave. La verdad que estamos trabajando mucho, ya llevamos en la provincia más de 120.000 dosis aplicadas, Sí. más de 45.000 adultos mayores de 65 años ya se han vacunado, y el escenario día a día acá en el vacunatorio de la familia al menos es de trabajar a sala llena porque hay mucho interés, y además nuestra brigada de inmunizaciones está realizando operativos en terreno que nos permiten que este vacunatorio en particular esté aplicando entre vacuna antigripal, dengue y dosis de calendario, 1.200, 1.500 dosis por día. La última, más allá de los casos confirmados, ¿hubo gente internada, gravedad en el cuadro? Sí, hemos tenido gente internada. Siempre que hay gripe hay algún cuadro grave en personas de riesgo. Justamente todas estas personas que he mencionado que son población objetivo para la gripe es porque son susceptibles de tener un cuadro grave de gripe. Por eso que insistimos tanto con la vacunación. Sí hemos visto que dentro de estas personas que han tenido algún cuadro grave han sido personas que no estaban vacunadas justamente, Sí. y por eso hacemos tanto hincapié. Y lo bueno es que ha habido capacidad de respuesta tanto en los sectores ambulatorios como de internación para hacerle frente a este tipo de casos, y que lo que está proyectado para el resto del invierno, con lo que se llama campaña invierno, que es reforzar nuestro sistema de salud para justamente afrontar estos aumentos de casos de gripe y de bronquiolitis, dentro de lo que se está estipulando, vamos a tener condiciones para poder dar respuesta a toda la demanda que haya. Bien, le agradecemos, doctor, por este contacto. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, Miguel Ferrer Contreras, ¿eh? Ahí está, Caro. Nosotros cambiamos de tema, nos vamos a ir a la calle con Matías Aguad porque se está haciendo un foro de innovación universitaria y Matías tiene más información. Matías, ¿cómo estás? Así es, José, estamos en la Facultad de Derecho.